85.700 millones de pesos fue lo que se descubrió hasta el momento sobre lo que se habrían robado administraciones anteriores en el departamento de La Guajira. El secretario de Transparencia, Andrés Idarriaga, confirmó que no solo se habrían robado todo este dinero, sino que además la Fiscalía habría engavetado al menos el 85% de las denuncias que tienen que ver con corrupción. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República ha encontrado en el departamento de La Guajira una sistemática impunidad. Me refiero al menos 64 casos en los cuales la Fiscalía Seccional, en particular la Fiscalía Sexta Seccional de Riohacha, ha mantenido engavetados expedientes por graves hechos de corrupción que involucran al menos 85.700 millones de pesos que hoy se han perdido. Mencionaron que entre el 2010 y el 2023 hubo 922 casos contra la administración pública. Solo en el 16% de los casos hubo capturas, en el 2% condenas y 24% de estos casos hubo imputación. Se evidenciaron 770 casos sin imputación, 770 sin captura, 765 casos sin imputación y 899 sin condena. Esto demostraría que no solo hay un alto grado de impunidad en el departamento de La Guajira, sino que también la Fiscalía se habría aliado con los clanes políticos para encubrir esta red de corrupción. Hago un llamado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que de manera pronta inicie los procesos disciplinarios en contra de aquellos fiscales que han tenido en sus manos procesos por actos de corrupción que han mantenido engavetados y ha conllevado la prescripción de los mismos. Les recuerdo, son 85.700 millones de pesos que se descubrió hasta el momento y son 922 casos contra la administración pública. Son delitos muy graves y les recuerdo, esto se descubrió hasta hace pocos momentos. No sabemos cuántas investigaciones más puedan descubrir, pueden ser más delitos y más millones los que se habrían robado las administraciones anteriores. Y es que cuando se habla a un delito de administración pública, prácticamente se estaría hablando de que le están robando el agua a los niños de La Guajira, al igual que su comida y la oportunidad de crecimiento. ¿Será entonces que el expresidente Juan Manuel Santos e Iván Duque están involucrados en esta red de corrupción? Porque ambos presentaron proyectos para supuestamente brindarle agua a los guajiros, pero ambos proyectos fueron denunciados. Entonces se crea lo que es Guajira Azul para crear unas pilas públicas para subsanar el tema del agua, sobre todo en la parte de la Alta Guajira. Hablaron de que iban a construir más de 27 pilas públicas en todo el departamento, sobre todo en la Alta Guajira, que comprende los municipios de Uribia y Manaure. Ellas dijeron que están todos en ejecución, decía el programa, pues la interventoría. La gerencia de Guajira Sur decía eso. Tenemos que se propusieron hacer 19 módulos y en realidad entregaron 5 y de los 5 hoy están funcionando 2. Es una ineficiencia muy alta. De 81 pilas públicas o tanques de almacenamiento, se propusieron hacer 81 según datos oficiales y en realidad hicieron 22. Es muy poco para 4 años y tanta inversión. Con relación a la calidad del agua, pues no hay el suficiente monitoreo. Con relación a la cobertura, se habla de cobertura pero no de acceso real. De verdad los datos son inflados, son exagerados. Nosotros recorremos el desierto y escuchamos a la gente y vemos que los datos no nos cuadran por ningún lado. Se pusieron como meta llegar al 70%, pero se basan en un 4% que no es real. Durante el gobierno del presidente Santos se construyeron 19 pozos que no están funcionando y hacen parte de ese 4%. Y se hicieron también estudios de agua y dentro de ese 4% hay muchas que no son aptas para el consumo humano, así que ese 4 no es real. Hay negligencia y falta de voluntad porque recursos sí hay falta de un diálogo genuino y profundo no solo con la comunidad guayú, sino del gobierno nacional con los gobiernos locales. Ya lo decía la Corte, falta planeación articulada, faltan vías, los carrotanques no son suficientes, no hay mantenimiento, hay falla en el funcionamiento. No hay un plan de suministro de los carrotanques. Se convirtió como en ir a mendigar un carrotanque o un viajecito cada vez que hay un funerario. Obviamente hay otro dinero del tema del agua, que es recursos de regalía. Sé en estos momentos que hay una intervención, o va a haber una intervención que va a iniciar el gobierno central y también está haciendo la Contraloría sobre esos recursos que supuestamente se habían utilizado, pero hasta el momento
nadie da cuenta de estos recursos y prácticamente pues hay un desfalco ahí con respecto al tema del agua. Entonces eso nos da a entender que se sigue jugando con la vida de los niños indígenas, niños y niñas de la etnia Wayuu, también con el pueblo Wayuu, pero también con toda la población guajira en materia de agua. O sea, el presidente Duque y su ministro Malagón por todos los medios dijeron que el programa Guajira Azul era la salvación para la población Wayuu en su momento y para la población guajira, pero resultó que fue todo un fiasco. Entonces ahora nadie responde, ellos siguen diciendo de que el programa Guajira Azul se cumplió a su cabalidad, pero la realidad cuando uno visita es distinta, pero el agua llega con salubre, es agua salubre, no apta para el consumo humano. En otra de las pilas el agua llega con barro, que tampoco se puede consumir, que esa pila pública sí funciona, y es agua potable, pero la recargan con tanques de agua, y la gobernación no volvió a enviar los tanques para llenar las pilas públicas. Hasta el momento, y por conocimiento personal, porque visité, la única pila que está funcionando es la de Romoneros, que esa sí la construyó la administración actual, que queda ubicada en la zona rural del distrito de Rivas. Y es que si hacemos un análisis profundo de este descubrimiento, se podría comprobar de cierta forma que la denuncia que realizó el periodista Gonzalo Guillén sobre el supuesto matrimonio de la Fiscalía con el Clan del Golfo se podría comprobar, pues si la Fiscalía engaveta casos de corrupción, ¿por qué no engavetar casos relacionados con el asesinato a líderes sociales y personas que denuncian este tipo de corrupción? Que mientras las personas están denunciando en medio de un profundo miedo, porque aquí a las personas que denuncian las asesinan, las amenazan, encontremos que no se mueve un solo expediente y queda el sinsabor de lo que he venido diciendo desde el inicio, una sistemática impunidad en el departamento de La Guajira. Esta es la denuncia del periodista Gonzalo Guillén. Hagan sus propias conclusiones. 200 asesinatos del Clan del Golfo fueron encubiertos por un alto fiscal durante los últimos 3 años. Una investigación del medio de comunicación La Nueva Prensa revelaría que el funcionario Daniel Ricardo Hernández Martínez, fiscal séptimo delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, supuestamente habría encubierto al menos 200 homicidios perpetrados por 14 miembros del Clan del Golfo. Al parecer, según lo expresa el medio de comunicación La Nueva Prensa, el funcionario del ente de control Daniel Ricardo Hernández recibía información de masacres y asesinatos selectivos por parte de investigadores de la Policía Judicial, pero el fiscal, quien aún teniendo la información en su poder de que empresarios de la costa ordenaban por vía teléfono los asesinatos, no hacía nada. En un informe de hace 15 meses, dirigido a Daniel Ricardo Hernández Martínez, un investigador que hoy goza de protección extranjera le reiteró la necesidad suprema de ordenar la captura de los asesinos para frenar el baño de sangre y se los enumeró e identificó. Pero el fiscal Hernández Martínez, como siempre lo ha hecho, ignoró la recomendación. Y el fiscal Daniel Hernández no solo encubría los asesinatos, también, según denuncia La Nueva Prensa, habría amenazado a los investigadores que supieran sobre los asesinatos que iban a ser cometidos. Al parecer, el director nacional del CTI, Alberto Acevedo Quintero, también tendría conocimiento sobre los asesinatos constantes del Clan del Golfo en la costa norte colombiana, y al igual que el fiscal, tampoco habría actuado para impedir la decena de muertes ni para perseguir a los asesinos plenamente ubicados e identificados. Lo curioso de esta historia no solo son los asesinatos que se encubrieron, sino el fiscal que los encubrió está imputado por la misma Fiscalía General de la Nación, y aún así, permanece en su cargo. Impunidad que se atribuye al respaldo que le prestan el fiscal general Barbosa, la vicefiscal Mancera y el ex vicefiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, quien mantiene manejo en la sombra de esa entidad judicial, y la mayor parte de los expedientes relacionados con los crímenes que le interesa manipular y encubrir están en manos, precisamente, de Daniel Ricardo Hernández Martínez. El ya mencionado fiscal fue uno de los primeros en estar en el caso de Odebrecht, cuando la fiscalía reposaba en las manos de Néstor Humberto. Lo curioso es que Daniel está imputado precisamente por ese caso. Supuestamente en 2017 omitió el registro de las órdenes de captura en contra de los 3 exdirectivos de Odebrecht. Daniel Hernández también ha participado y ha estado al frente de las investigaciones de las chuzadas desde la Fiscalía, el caso Narcofiscales y también el caso Hyundai. Según el medio de comunicación, desde que se empezaron con los asesinatos selectivos por parte del Clan del Golfo desde hace más de 3 años, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y la vicefiscal Marta Mancera
ordenaron desfigurar y hundir lo antes posible el proceso judicial conocido como ñeñe política, porque al parecer los homicidios que realizaba el narcotraficante en la costa norte colombiana se relacionaban con las actividades criminales del Clan del Golfo. Cabe señalar que el afán del fiscal general para desaparecer el proceso judicial conocido como ñeñe política era porque este caso recogía cientos de grabaciones completamente legales con las que se pudo descubrir que el expresidente Iván Duque ganó las elecciones con dinero recaudados del narcotráfico. Esta grave denuncia que hizo el medio de comunicación La Nueva Prensa será investigada por el Consejo Nacional de Política Criminal, así lo solicitó el presidente Gustavo Petro.